Una madre hambrienta ofreció su dignidad para salvar a sus hijos, sin saber que el verdadero peligro venía del pasado. Henry Collins, cuñado del difunto, quiso arrebatarle todo con violencia y derecho falso. Pero Jack Murphy, un forastero silencioso, respondió no con palabras, sino con justicia. Y solo escuchen cómo este gesto lo cambió todo y por qué la verdad al final puso a cada quien en su lugar. El calor del mediodía caía sobre la tierra seca como una sentencia. Las piedras ardían bajo los pies de los niños, que corrían entre cactus y matorrales, levantando polvo mientras escarbaban el terreno con manos sucias. Buscaban lagartijas, insectos o lo que fuera que pudieran llevarse a la boca. Llevaban días sin probar más que un poco de pan viejo y agua tibia del pozo, ya medio seco. Desde el porche de la cabaña, Martha Collins los observaba. Sus ojos estaban enrojecidos, no por el llanto reciente, sino por la costumbre de no llorar. Había pasado tanto tiempo desde que derramó su última lágrima que ni siquiera recordaba la sensación. La tristeza se le había secado por dentro, como la tierra agrietada bajo sus pies. La casa estaba hecha de madera vieja, deformada por los años y las tormentas. El techo tenía parches de zinc que silbaban cuando soplaba el viento. El porche crujía al menor movimiento. Y en la cocina, la alacena vacía parecía un pozo sin fondo donde antes habitaban los sueños de familia. Ahora solo quedaba el eco del hambre. Marta tenía 3 hijos. Caleb, el mayor, apenas de 12 años. Ana, que aún hablaba con sus muñecas rotas como si el mundo no se hubiera venido abajo. Y el pequeño Jonah, que dormía más de lo normal porque así no sentía el vacío del estómago. Su esposo, Roy, había muerto casi un año atrás. Un jinete imprudente, un rodeo mal organizado y un caballo que no debía haber estado en la pista. Un grito, una caída, un crujido seco y el polvo levantado en medio del silencio. Lo enterraron sin ataúd, bajo un mezquite. El hombre que alguna vez prometió protegerlos, ahora yacía en una tumba sin nombre. Marta no le guardaba rencor, pero tampoco le quedaba espacio para recordarlo con ternura. La vida no le había dado opción más que endurecerse. Ese día, mientras los niños peleaban por una sombra en la tierra, lo vio aparecer. Era una figura extraña, alta, mucho más alta que cualquier hombre del pueblo. Caminaba con paso firme, acompañado por una mula cargada de herramientas, una vieja silla de montar y un costal al hombro. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro y una camisa azul desteñida, con remiendos cosidos con torpeza. No era un forastero común. No tenía el andar temeroso de los que llegan pidiendo limosna. Caminaba como quien no pide permiso. Marta entrecerró los ojos. El sol le nublaba la vista, pero su corazón dio un vuelco. Por un momento pensó que era una ilusión, una figura surgida del calor. Pero no. Él la miraba. Tenía ojos grises, no como los de los hombres que mienten o halagan. Eran ojos quietos, pesados, ojos de alguien que había vivido más de lo que contaba. Ojos de guerra, de soledad. Cuando llegó frente a la verja rota que marcaba el límite de lo que alguna vez fue su patio, habló sin alzar la voz. ¿Tienes algo que intercambiar por agua? Su acento era del norte, su voz era grave y pausada. No venía a robar ni a pedir, era una pregunta honesta. Marta dudó un segundo, luego miró a sus hijos, que en ese momento la observaban desde detrás de unos arbustos. Su piel quemada, sus cuerpos delgados, sus ojos grandes como platos vacíos. Respiró hondo. «Tengo hijos», dijo. Jack Murphy no se movió. Entonces ella, con la voz quebrada por la sequía emocional de los últimos meses, añadió: «Seré tu esposa si los alimentas». No había deseo en sus palabras, no había romance, solo una verdad desnuda, como la tierra que pisaban. Era una oferta sin adornos, sin promesas. Una mujer desesperada no mendiga, negocia con lo poco que le queda. Jack no dijo nada. Avanzó un paso. La miró de nuevo, como si buscara en sus ojos una última confirmación de que no era una trampa ni una broma cruel.
Luego, sin cambiar el gesto, cruzó la verja rota, extendió sus brazos y la alzó. No fue un acto de posesión, sino de comprensión, como quien recoge a alguien que ha caído por mucho tiempo. Ella no se resistió. Él no preguntó más. Y así, sin palabras de más, comenzó algo que no era amor ni compasión, sino una alianza entre dos almas golpeadas por la vida. Porque cuando la tierra ya no da nada, lo único que queda es unirse para no caer por separado. Las primeras semanas transcurrieron en un silencio áspero, como si la tierra misma contuviera el aliento. Jack Murphy se despertaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era una franja gris sobre las montañas y salía sin hacer ruido. Cargaba sus herramientas con una calma meticulosa, como si cada clavo, cada cuerda y cada tabla tuviera un destino exacto. Lo primero que reparó fue el gallinero, aunque solo quedaban 2 gallinas flacas y un gallo que ya no cantaba. Utilizó madera rescatada del viejo molino abandonado en las afueras del valle, donde nadie se atrevía a ir desde que el último accidente dejó una historia de fantasmas flotando en el aire. Jack fue igual, no creía en fantasmas, o quizás ya había aprendido a convivir con los suyos. Mientras él martillaba en silencio, Marta lavaba ropa con agua turbia, y los niños lo miraban desde lejos, con una mezcla de recelo y asombro. No estaban acostumbrados a un hombre que no gritaba, un hombre que no los empujaba, un hombre que simplemente hacía lo que había que hacer. Jack no hablaba mucho, pero cazaba lo necesario para llenar la despensa: conejos, codornices, alguna liebre astuta. Aprendió los senderos del terreno como si los hubiera recorrido de niño. Y cuando llegó el momento, aró la tierra seca con una pala rota y manos endurecidas, plantando papas con la fe obstinada del que siembra aunque sepa que quizá no coseche. A los niños les enseñó sin dar discursos, les mostró cómo montar a caballo sin miedo, cómo sujetarse con las rodillas, cómo caer y levantarse sin llorar. Les enseñó a rastrear huellas, a distinguir entre una serpiente venenosa y una inofensiva, a leer el cielo y callar cuando el hambre no se podía evitar, pero tampoco debía gobernarles el alma. Poco a poco, los hijos de Marta comenzaron a seguirlo como se sigue a un árbol fuerte cuando todo alrededor se derrumba. Pero la paz en esos lugares nunca dura demasiado. A unas millas del rancho vivía Henry Collins, hermano del difunto esposo de Marta, un hombre de ojos fríos y dientes apretados, dueño de muchas tierras y aún más resentimientos. Desde que Roy murió, Henry había creído que Marta, viuda sin herencia, era una pieza más en su juego de poder. No por amor, no por compasión, por control. Cuando se enteró de que un forastero se había instalado en la cabaña con ella y sus hijos, estalló. «¡Esa mujer es mía!», gritaba en el bar del pueblo, con un vaso en la mano y la lengua suelta por el alcohol. «¡Esa tierra es de los Collins! ¡Ese vagabundo no tiene derecho a nada!». Los rumores no tardaron en llegar al rancho. Marta los escuchaba sin mostrar miedo, aunque por las noches se sentaba al borde de la cama con el corazón golpeando como un tambor. Los niños se volvían más silenciosos, sabían leer el peligro en las miradas de los adultos. Y Jack no decía nada. Cuando alguien mencionó que Henry había sido visto con 3 hombres armados riendo cerca del río, Jack solo asintió una vez lentamente. Esa noche, como muchas otras, se sentó en el porche con una linterna apagada y su cuchillo de caza. Pero esta vez lo afiló más despacio, más largo. El sonido del metal deslizándose sobre la piedra era como un canto de advertencia para quien supiera escuchar. Marta lo observaba desde la ventana. No era un hombre violento, pensaba, pero tampoco era un hombre que corría. Había algo en su espalda ancha, en su forma de pararse entre la puerta y la oscuridad, que le recordaba a los bueyes viejos, esos que parecen tranquilos hasta que los hieren. El rancho empezaba a respirar de nuevo, pero el aire ya venía cargado. Se olía en el viento la promesa de una tormenta. Y Jack, con el cuchillo en la mano, parecía ser el único que no se inquietaba, porque quizás, dentro de él, ya había vivido tormentas peores. La noche cayó espesa como alquitrán. No había luna ni estrellas. El cielo era una manta negra que lo cubría todo.
y el aire estaba tan quieto que parecía que el mundo entero contuviera el aliento. En la cabaña, Marta intentaba dormir con los niños acurrucados a su lado, como polluelos buscando refugio bajo un ala rota. Jack, como siempre, se había quedado afuera, sentado en el porche con su hacha junto a los pies y la mirada perdida en la oscuridad. Entonces llegaron. No hubo ladridos, no hubo aviso. Solo un crujido súbito de maderas astillándose y luego un estruendo que rompió la noche como un disparo seco. Los hombres habían destrozado el gallinero. Las aves salieron enloquecidas, aleteando en todas direcciones. Luego se oyó el chillido de un animal, breve y final. Después, otro, y otro más. Los niños se despertaron llorando. Marta se lanzó fuera de la cama y abrió la puerta justo a tiempo para ver 3 sombras correr entre los árboles. Uno de los niños, Caleb, el mayor, estaba en el suelo. Tenía la mejilla ensangrentada y los ojos perdidos de dolor y vergüenza. Ella cayó de rodillas a su lado, lo abrazó con fuerza, con los brazos sucios de tierra y miedo. Su corazón no podía con tanto, sus hijos ya no podían más. Y aún así, nadie dijo nada. Jack estaba de pie en el umbral, inmóvil, no hizo preguntas, no gritó, no corrió tras ellos. Tampoco miró a Marta. Miró la oscuridad. Su rostro no reflejaba rabia, sino algo más frío, más antiguo. Era el rostro de un hombre que ya no esperaba justicia de los demás y que había aprendido, muchas veces, a tomarla con sus propias manos. Entró en la cabaña sin pronunciar palabra, tomó su hacha, dejó el cuchillo, se puso la camisa más gruesa, la de cazar, y salió sin mirar atrás. Cuando el sol asomó tras las montañas, Jack ya no estaba. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Marta no salía del terreno, atendía a Caleb, limpiaba su herida con paños húmedos, vigilaba a los otros 2 como una loba herida. Cada atardecer subía al cerro más cercano con la esperanza de ver una figura en el horizonte, pero nadie regresaba. Los rumores comenzaron a llegar al pueblo como brisa tensa. Alguien había visto a Henry en el burdel, con el rostro desfigurado. Otro decía que 3 hombres llegaron a su casa, pero solo uno salió caminando. El sheriff pasó 2 veces por la zona, pero no hizo preguntas. Nadie sabía nada, nadie quería saber. Al tercer día, justo cuando Marta comenzaba a pensar que no lo volvería a ver, Jack apareció caminando por el sendero de tierra seca. Venía cubierto de polvo, su camisa tenía manchas oscuras, secas. Llevaba la escopeta de Henry colgada a la espalda y una mirada más opaca que nunca. Parecía más grande que antes, pero más solo. Entró a la cabaña, sin saludar, sin mirar alrededor. Sus pasos eran pesados pero firmes. Caminó hasta la mesa central y dejó sobre ella un fajo de papeles, doblados y asegurados con una cuerda de cuero. Marta lo miró sin aliento. «¿Qué es esto?», preguntó al fin, con voz baja, rasgada por el miedo y la certeza. Jack se detuvo, como si pesara cada palabra. Dijo, «La escritura», dijo, «ahora la tierra está a tu nombre, firmada, sellada». Ella se acercó con manos temblorosas. Reconoció la firma de Henry, también la del notario del pueblo. «¿Qué hiciste, Jack?». Él no respondió enseguida. Se quedó mirando el suelo, como si las palabras tuvieran que abrirse paso entre cicatrices invisibles. Y entonces dijo, casi en un susurro, «Justicia». Marta sintió que algo dentro de ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Jack se quitó la escopeta, la apoyó contra la pared y salió otra vez al porche sin añadir más. Se sentó, como siempre, y comenzó a afilar el hacha con el mismo ritmo de antes. Pero algo había cambiado. No en él, en todo lo demás. Porque por primera vez desde que enterró a su esposo, Marta supo que ya nadie volvería a cruzar esa verja sin permiso. Porque ese hombre, que nunca había prometido nada, acababa de entregarles todo. Los rumores no tardaron en cruzar el valle como si fueran arrastrados por el viento mismo. En los porches, en los establos, en las cocinas polvorientas, todos repetían lo mismo. Jack Murphy había enfrentado al hombre más temido del condado,
Y lo había vencido. No con disparos, no con sangre derramada. Lo venció como solo los hombres firmes y decididos pueden hacerlo, desarmándolo, humillándolo, dejándolo con la vergüenza de su derrota clavada como una espina. Henry Collins no murió, pero su voz se quebró, su nombre perdió fuerza. Regresó a su casa sin tierras, con una mano vendada y los ojos clavados en el suelo. El sheriff, que muchas veces había girado la cabeza para no ver, esta vez simplemente guardó silencio. Tal vez porque sabía que se había hecho lo que él nunca se atrevió a hacer. Y nadie, ni en la iglesia, ni en la tienda, ni en la cantina, derramó una lágrima por Henry Collins. En el rancho todo cambió sin necesidad de palabras. Por primera vez en muchos años, Marta salió al mercado con la espalda recta y el rostro limpio del polvo de la vergüenza. Llevaba una cesta con huevos frescos, pan horneado esa misma mañana y pastillas de jabón que había aprendido a hacer en sus noches de insomnio. Ya no caminaba como alguien que pedía permiso para existir. Caminaba como una mujer que había vuelto a ocupar su lugar en la tierra. Los comerciantes la miraban distinto. Algunos con respeto, otros con cautela, pero nadie se atrevía ya a burlarse. Sabían que Jack Murphy la acompañaba, aunque no estuviera presente. Sabían que donde estuviera ella, estaba también ese silencio que imponía más que 100 palabras. Los niños también cambiaron. Ya no se escondían detrás de las faldas de su madre ni bajaban la mirada cuando pasaba un adulto. Reían, jugaban. Caleb incluso se atrevía a bromear con los vaqueros del pueblo, y Jonah correteaba por los senderos sin mirar atrás. El rancho comenzó a respirar, a vivir. Jack, como siempre, hablaba poco, pero cada mañana construía algo nuevo. Primero un corral más firme, luego un banco bajo el árbol viejo, después una cerca que por fin marcó los límites del terreno como debía ser. Un día apareció con un perro flaco, lleno de cicatrices, al que recogió cerca del molino abandonado. Nadie entendió cómo el animal, que no se dejaba tocar por nadie, dormía ahora tranquilo bajo los pies de Jack mientras éste martillaba o tallaba madera. Marta lo observaba en silencio, desde la ventana de la cocina. Cada movimiento de Jack tenía propósito, cada acción era una ofrenda callada. Una noche, mientras el viento acariciaba los campos recién sembrados y el cielo se llenaba de estrellas sin ruido, Marta salió al porche con una manta sobre los hombros. Jack estaba allí, como siempre, afilando una herramienta bajo la luz tenue de un farol colgado de un clavo. Ella se sentó a su lado. Por un instante, solo se oyó el canto de los grillos y el crujido de la madera bajo sus pies. Luego, con voz tranquila, no porque no sintiera, sino porque al fin podía hablar sin miedo, Marta dijo: «Yo no te pedí amor». Jack detuvo el movimiento de la lima, no la miró de inmediato. «Ni lo buscaba», añadió ella, «pero me diste algo que ni siquiera sabía que existía, dignidad». Sus palabras flotaron en el aire unos segundos, como si buscaban dónde posarse. Jack la miró. Por primera vez con los ojos completamente abiertos, y entonces, sin decir nada, le tomó la mano. No como se toma a una mujer, ni como se aferra a una posesión, la tomó como quien sostiene algo frágil, algo que ha esperado mucho para volver a confiar. Sus manos eran ásperas, grandes, marcadas por la vida, pero el gesto fue suave, preciso, humano. Marta no apartó la mirada. Esa noche no hubo promesas, no hubo besos ni palabras dulces, pero desde ese momento ya no eran dos extraños compartiendo techo, eran dos sobrevivientes reconstruyendo el mundo desde los escombros, juntos. Pasaron los años con la misma lentitud con la que crece un árbol, imperceptible al ojo impaciente, pero firme y constante. El rancho, que alguna vez fue ruina y polvo, se convirtió en una tierra viva. Donde antes solo había silencio y necesidad, ahora crecían trigales dorados, gallinas bien alimentadas y un pozo profundo que nunca más se secó. La cerca que Jack construyó con sus manos resistía los vientos de la temporada, y los surcos del campo seguían las líneas de un trabajo honesto, repetido día tras día. Los niños crecieron, como debía ser. Caleb se hizo hombre y se marchó al norte, buscando una tierra propia, siguiendo el ejemplo callado de Jack,
Ana se casó con un muchacho de buen corazón, y antes de partir dejó un pañuelo bordado con manos finas y firmes sobre la cama donde dormía de niña. Jonah, el más pequeño, fue el último en irse, y cuando lo hizo, Jack le regaló la misma onda que usaban cuando cazaban lagartijas entre los matorrales. El hogar quedó en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de historia, de rostros que ya no estaban a diario, pero que vivía en cada tabla de madera, en cada rincón del huerto, en el eco de las risas que la brisa traía de vez en cuando al caer la tarde. Jack seguía siendo el mismo hombre, grande, callado, firme. Sus cabellos, ahora grises, caían bajo el sombrero de ala ancha como polvo de luna. Sus manos estaban más lentas, pero aún sabían sostener el hacha, la cuerda o el cuenco de sopa. No necesitaba palabras, nunca las necesitó. Su presencia bastaba. Marta también había cambiado. El tiempo había suavizado sus gestos, pero fortalecido su mirada. La mujer que un día ofreció su dignidad a cambio de comida para sus hijos, ahora caminaba con la certeza de quien ha vivido y vencido. Nunca se casaron en la iglesia, no hubo anillos ni papel firmado ante un juez. Pero eso no importaba. A los ojos del pueblo, de sus hijos y de ellos mismos, Jack era su esposo, y ella su mujer. El compromiso estaba en los actos, no en los discursos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, Marta se sentó en el porche de siempre. Tenía una manta sobre las piernas y una taza de café humeante entre las manos. El aire era tibio, con ese olor a campo que solo se siente cuando la tierra está en paz. Desde allí, vio cómo Jack acomodaba una silla junto al granero. A su lado, el viejo perro que había rescatado años atrás dormía enroscado, ya casi ciego, pero aún leal. Marta cerró los ojos un momento. Y entonces, como si hablara al viento, como si no necesitara respuesta, murmuró: «Seré tu esposa si alimentas a mis hijos», dije aquel día. Jack levantó la vista, la escuchó, y en ese instante, sin decir una sola palabra, caminó hacia ella. Con el mismo gesto grave, sereno, de aquel primer día, la alzó en brazos. No como quien carga un peso, sino como quien sostiene algo valioso, algo único, algo eterno. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sonrió. Ya no hacía falta preguntar nada. Ya no había miedo, ni hambre, ni soledad. Él era el mismo de siempre. Y ella, la mujer que una vez no tenía nada que ofrecer, ahora lo tenía todo. El rancho, al fondo, brillaba bajo la última luz del día. Y el mundo, por fin, estaba en su lugar.